Muy bien, estamos a 6 de julio de 2021. Vamos a grabar este video sobre marxismo y posmodernismo. Una pequeña charla filosófica, pero sobre todo política. Una charla de interés para la izquierda, sobre todo. Una discusión sobre la izquierda y su devenir en los últimos 50 años, en el último medio siglo, a través de dos corrientes, una que predominó hace medio siglo y otra que tiende a predominar actualmente. En ese sentido, podríamos decir que la izquierda ha pasado del marxismo al posmodernismo, o que el posmodernismo colonizó al marxismo, o lo reemplazó en algunos casos, y tiende a predominar, pero eso no se ha consolidado. O sea, estamos en el momento a tiempo de dar la discusión, de no eludirla. Es una discusión importante. Pero precisamente entre las cosas que trae el posmodernismo hay ciertas actitudes antiintelectualistas que llevan a un activismo que no debate, que no delibera sobre ideas. La gente que rechaza lo intelectual no se da cuenta que se convierte en un rebaño de los intelectuales, porque a la postre está siguiendo ideas sin darse cuenta. De lo que se trata es de participar en ese debate intelectual y no ser meramente un rebaño o receptores pasivos de las ideas que circulan en las dinámicas sociales o en Internet o en la misma actividad política. Marxismo y posmodernismo, o de cómo el posmodernismo colonizó al marxismo, es el título de esta charla. Mi nombre es Jorge Senior, tengo un blog que se llama La Mirada del Búho, cuya dirección es conectadosconelbúho.blogspot.com. Tengo también una columna en el portal colombiano El Unicornio, cuya dirección es elunicornio.co. Voy a trabajar esta exposición a partir de una tabla comparativa. Esta tabla comparativa es esquemática. O sea, hay que hacer esa salvedad porque no se puede pretender que en una tabla aparezcan los matices o aparezcan ciertos desarrollos diferenciados, sino que precisamente se trata de plantearlo en líneas gruesas y ya pues habrá algún momento, no en esta charla, en el que se pudiera profundizar en cada uno. Tenemos del lado izquierdo una columna que es el marxismo y del lado derecho otra columna que es el posmodernismo, para hacer un contraste. Por ejemplo, el marxismo es materialista, el posmodernismo es idealista. Ese es un tema ontológico, un debate ontológico antiguo. De hecho, el marxismo nació en debate contra el idealismo. El marxismo bebió de Hegel, un idealista, y se decía que había tomado el hegelianismo Marx y lo había volteado. O sea, que estaba patas arriba y lo puso al derecho. Planteando ese mismo paso de lo idealista a lo materialista. El marxismo es objetivista, el posmodernismo es subjetivista, tema que viene desde la época de los griegos, con los sofistas. El marxismo es racionalista, el posmodernismo no. El posmodernismo encarna un ataque contra la razón y defiende el subjetivismo de varias maneras. El racionalismo y el irracionalismo es otra contradicción. O sea, estamos hablando de objetivismo, subjetivismo, estamos hablando de racionalismo, irracionalismo, y estamos hablando también de lo que podríamos llamar universalismo y el relativismo. Yo lo llamo aquí ultrarrelativismo cultural. Realmente lo contrario al relativismo sería un absolutismo, pero nadie defiende eso hoy. Más bien sería un debate entre un relativismo moderado y un relativismo ultrarradical. Pero incluso más que un tema de moderado y radical, es también relativismo respecto a qué y bajo qué condiciones. Ahí es donde se da una gran diferencia y donde encontramos entonces en el relativismo
posmoderno una exageración. Mientras que en el marxismo sí se utiliza el relativismo histórico, sin duda, y en otras filosofías que son también antiposmodernas, también se utiliza el relativismo, pero de una manera sin caer en esas exageraciones. Tenemos el marxismo progresista defendiendo el progreso, mientras que el posmodernismo es crítico de la idea de progreso. El marxismo es humanista, también, como veremos, pues hay una priorización de la clase obrera, y el posmodernismo termina sustentando todo este boom de la política identitaria, porque el subjetivismo lleva precisamente a la idealización de esos sujetos colectivos. El marxismo es moderno, ilustrado, en contravía del que el posmodernismo no debería llamarse así, porque no hay posmodernidad. Seguimos en la modernidad. La modernidad es un proyecto inacabado, como decía Habermas. Y de hecho, estamos viviendo la ilustración del siglo XXI, perfectamente defendible. Por ejemplo, en el libro de Steven Pinker, En defensa de la ilustración, ahí se trabaja ese tema. El posmodernismo definitivamente es antimoderno, así es que debería llamarse más bien. Es anti-ilustrado. Cuando defendemos la ilustración, no necesariamente estamos defendiendo la ilustración del siglo XVIII. Ha corrido mucha agua bajo los puentes. Por lo tanto, hoy en día habría que hablar de la ilustración del siglo XXI. Pero el marxismo, que es del siglo XIX, sí bebía de la ilustración del siglo XVIII. Era un heredero de esa ilustración. En ese sentido, el marxismo es pro-ciencia, es pro-tecnología, significa el desarrollo de las fuerzas productivas, directamente relacionado con la idea de progreso, mientras que vamos a ver que el posmodernismo es prácticamente anticiencia. Por eso le sacaron un libro que se llama Imposturas Intelectuales, de Alan Sokal y Jan Brigmont, que fue el resultado, después del Affaire Sokal, sale el libro desarrollando la idea mucho más a fondo, en la cual se pone en evidencia cómo el posmodernismo utiliza una palabrería científica aparentemente, pero es puro descreste. O sea, es una estafa intelectual. Por eso lo llama Imposturas Intelectuales. El libro de Alan Sokal y Jan Brigmont, que es un libro imprescindible. Finalmente, bueno, está la concepción de la historia, o la filosofía de la historia. La historia se explica por fuerzas objetivas. Los individuos son poco relevantes, la moral es contextual. Bueno, vamos a verlo. Incluso voy a leer un texto que está más adelante al respecto. Y por último está pues la evolución del marxismo ya después de Marx. Entonces voy a devolverme, ya con esto hemos tenido como una panorámica. Entonces empezamos, por ejemplo, con el materialismo. El materialismo significa, en primer lugar, la ciencia es materialista. Es estar en sintonía con la ciencia. El idealismo, en cambio, está en sintonía con la religión, y aún, digamos, aunque se pueda plantear un idealismo que no está basado en lo sobrenatural, pero que concibe, por ejemplo, las ideas, el funcionamiento del cerebro al margen del cerebro, al margen del cuerpo, al margen de la realidad social, como si uno pudiera inventarse la realidad. Entonces, hay esa idea en el posmodernismo de que las sociedades pueden construir una realidad. En realidad, sí hay constructos sociales, claro, solo que el posmodernismo exagera eso. Hay constructos sociales que podríamos llamar realidad intersubjetiva o realidad de segundo orden, pero hay una realidad de primer orden que no podemos eludir y que es determinante, no solamente en ciencias naturales, sino en ciencias sociales y en política. Entonces, ahí comenzamos a ver ya toda una serie de discusiones, como por ejemplo el autorreconocimiento, en temas de género, en temas de raza, en todo este tipo de cosas. Tú ves ahí el construccionismo social
ultra exagerado, que podríamos llamar un culturalismo reduccionista o un reduccionismo culturalista, que es el otro extremo al biologicismo. O sea, puede haber un reduccionismo biologicista que se olvida del carácter cultural del ser humano y un reduccionismo culturalista como el posmoderno que se olvida de la biología. Ahora vamos a ver que el marxismo también se olvidó de la biología, pero digamos, en el momento actual, en todo ese tipo de discusiones, por ejemplo, como de raza o género, hay un olvido de la biología en muchos sectores que es influencia del posmodernismo y que es un reduccionismo culturalista. Lo mismo que la exageración de la importancia del lenguaje y de lo simbólico. Algo así como que los límites de la realidad son los límites del lenguaje o viceversa. Esa idea no es válida. Una idea que incluso fue sustentada también por filósofos anglosajones, Wittgenstein, etcétera. Eso no es lo que se ha llamado el giro lingüístico, que tiene algo de validez, pero se exagera y se lleva a unos extremos en los cuales se cree que lo determinante es el lenguaje. Resulta que el lenguaje no cambia la realidad. Hay que cambiar la realidad socioeconómica en primer lugar. Y el lenguaje, pues, puede cambiar o no cambiar, pero no es lo fundamental lo que determina nuestras condiciones de vida o lo que determina lo que somos. Entonces, esas posiciones de que, por ejemplo, en Colombia, eh, una persona para acceder a un cupo en una universidad donde hay discriminación positiva puede decir yo soy indígena o yo me autorreconozco como afro y obtener unas prebendas a partir de ese autorreconocimiento. Es más, en Colombia se creó una circunscripción especial para indígenas y para afro. En el caso de afro hemos visto cómo personas que propiamente no son afro, que son politiqueros, digámoslo de frente, se hacen pasar como tales y con el cuento del autorreconocimiento, pues constitucionalmente no se puede hacer nada y ellos salen elegidos. Porque allí, a pesar de la intención del constituyente, esas circunscripciones siguen siendo politiqueras, más que reivindicar y resolver un problema antiguo de tipo étnico. Bueno, el materialismo marxista, por su lado, volteó al derecho a Hegel aparentemente, mantuvo la dialéctica, no veo problema en eso, el problema del hegelianismo más bien fue el racionalismo más que la dialéctica. Y si ustedes recuerdan, quizás en el marxismo que se desarrolló en la Unión Soviética se hablaba de materialismo dialéctico y materialismo histórico. El marxismo de Europa Occidental no le gustaba mucho esa diferenciación y básicamente se dedicó al materialismo histórico. Allí yo estoy más bien del lado de los soviéticos, porque el materialismo dialéctico era más importante que el materialismo histórico, en el sentido de que se proponía aplicarlo a la naturaleza, al universo. Claro que si lo aplicaba dogmáticamente, ahí sí no, estilo Lysenko, por ejemplo, eso sí no. Pero la intención era buena. En cambio, el materialismo histórico, eh, ¿en qué consistía lo material? O sea, lo materialista del materialismo histórico. En la economía, en las condiciones materiales de existencia, en las relaciones de producción, en la infraestructura de producción, en la industria, en el modo de producción. Eh, Ese es un materialismo que de todas maneras tiene algo de idealista. O sea, es creer que la especie humana es plástica, plástica en el sentido de moldeable, como la plastilina, y que el ser humano está determinado por su ser social únicamente. ¿Y qué pasa con el ser biológico? O sea, somos el producto de la evolución. Marx y Engels aceptaron al darwinismo, pero en esa época la biología estaba muy poco desarrollada y el darwinismo fue más bien cooptado por la derecha, porque, bueno, se supone que las condiciones biológicas o no varían o varían muy poco y lentamente, y claro, los revolucionarios lo que no querían esperar siglos y transformaciones biológicas, querían era la revolución inmediata. Entonces eso significaba cambiar las condiciones sociales.
Alguna gente de derecha sí se propuso cambiar condiciones biológicas y dio lugar a la eugenesia. Ese tema está vigente con el transhumanismo hoy en día, pero ahí nos desviaríamos del asunto. El hecho es que el marxismo, yo diría que no fue consecuente con el materialismo. Cuando se comenzó a imponer el materialismo histórico sobre el materialismo dialéctico. Entonces se quedó en un materialismo que era social, o sea, que estaba concentrado en el tema de la sociedad humana y de la economía, de las condiciones materiales de producción. Bueno, de todas maneras, eso fue un aporte interesante en ciencias sociales. El objetivismo es la ciencia también. O sea, el materialismo y el objetivismo son parte de la ciencia. Es sustentar que es posible la verdad objetiva. Es decir, es posible minimizar lo subjetivo y es conveniente minimizar lo subjetivo para hallar la verdad, digamos que nos da la naturaleza, más allá de las condiciones subjetivas de una cultura, de otra cultura, de una región, otra región, un tipo de sociedad u otro tipo de sociedad. Entonces, esto es bastante claro, nítido en ciencias naturales, pero no es tan nítido en ciencias sociales. En ciencias sociales se sigue dando esa discusión. El subjetivismo, en cambio, considera que, y eso es típico del posmodernismo, de su ataque sobre la verdad y la razón, que el poder determina la verdad. Y eso llevó al posmodernismo a unos absurdos increíbles. Es un planteamiento antiguo porque los sofistas griegos planteaban algo similar. Entonces, el poder determina la verdad. Eso es otra verdad media, porque sí, claro, el poder puede influir. En ciencias sociales con mayor razón porque eh, se puede manipular ideológicamente. Es difícil separar lo ideológico de lo científico. Es mucho más fácil en ciencias naturales, a través de la experimentación, la matemática, la tecnología, etcétera. En ciencias sociales más difícil. Sin embargo, el marxismo, por ejemplo, consideraba lo siguiente. Consideraba que el poder podía manipular efectivamente y construir una verdad que no era la verdad verdadera, sino una verdad falsa, la verdad del poder, la verdad de la burguesía o la verdad impuesta desde el poder político fundamentalmente o político-militar. Entonces, ¿qué pasa? Que del otro lado está la clase obrera y la clase obrera en la medida en que está a favor del desarrollo de la historia, de las leyes de la historia que el marxismo consideraba, sí tiene acceso a la verdad. O sea, a la burguesía como clase dominante le conviene ocultar la verdad. Al proletariado como clase revolucionaria le conviene, al contrario, destapar la verdad, encontrar la verdad. Entonces, en ese sentido, el marxismo sí considera que en ciencias sociales se puede acceder a la verdad objetiva, que no es neutral, está a favor del progreso, a favor de la historia, a favor del proletariado y a favor de la revolución. Mientras que los que están en contra, esos son los que en vez de verdad lo que obtienen es una ideología para tapar las cosas, para ocultar. ¿Qué hizo el posmodernismo? Pues tomó esa parte y la generalizó. Entonces, es como si dijéramos que la verdad es algo convencional, puramente. Hay cosas convencionales, sin duda, pero hay cosas no convencionales. Y el conocimiento entonces objetivo es posible. Ese es el debate que se da aquí. Aquí no estamos dirimiendo el debate, estamos es como planteando los términos del debate. Bueno, sigamos con el racionalismo. Eh, yo decía que la parte mala del hegelianismo que tomó el marxismo fue el racionalismo, no tanto la dialéctica, que la dialéctica de todas maneras es flexible, juega con las contradicciones, con la retroalimentación, con el análisis sistémico, con la evolución de los procesos, etcétera. En cambio, aunque puede caer en esquematismo, pero digamos la dialéctica fue algo más bien positivo respecto a una metafísica anterior muy estática, etcétera. La dialéctica se enfocaba más a lo dinámico y eso fue algo que se dio precisamente en la ciencia de la época,
en diferentes ciencias. Encontrar la historia de la naturaleza, la historia del universo, la historia de la vida, todos son procesos dinámicos. Así que la dialéctica, bien, pero el racionalismo está bien en matemáticas, está bien en lógica, pero el racionalismo tiene que combinarse con empirismo. O sea, la lógica deductiva es muy buena, pero no es suficiente. Se necesita entonces el empirismo. Por eso es que la ciencia y la filosofía científica de hoy somos racioempiristas. O sea, defendemos el racioempirismo. Y yo suelo decir que es 51% de empirismo, 49% de racionalismo. O sea, al marxismo le faltó empirismo, que no es lo mismo que trabajo empírico. Que el trabajo empírico se puede hacer desde una visión racionalista, entonces se vuelve muy deductivista, muy dogmático. El marxismo, en últimas, su principal defecto es que terminó prisionero del dogmatismo. Y eso viene de ese tipo de racionalismo deductivista, donde hay unos grandes principios, donde hay una filosofía desde la cual se deduce toda una serie de leyes más concretas sobre la sociedad. Y entonces comienza un cherry picking, comienza un sesgo de confirmación, en el cual en el trabajo empírico lo que se hace básicamente es llegar con un molde en la cabeza y adecuar la realidad al molde, en vez de hacer lo contrario. Estudiar la realidad, proponer moldes, sí, está bien, a manera de hipótesis, pero irlos corrigiendo. Entonces al marxismo le faltó esa parte autocorrectiva propia de la ciencia y que sobre todo la da el empirismo. Del otro lado, el irracionalismo también tiene una parte de verdad. El irracionalismo, la crítica a la razón que hace el posmodernismo o que retoma de autores anteriores, de Weber, de otros autores anteriores, incluso en la misma dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, hay una crítica a la razón instrumental. Ahora bien, creer en la razón como algo absoluto y trascendental, estilo Kant, es equivocado. La razón de la que hablamos en la ilustración del siglo XXI, no ya en el marxismo, sino en la ilustración del siglo XXI, es la razón de un animal, el animal humano, que tiene unas capacidades cognitivas y con esas capacidades resuelve problemas y obtiene conocimiento de su entorno, incluso de un entorno sumamente distante del universo, nada menos. Entonces, en ese sentido, digamos que la razón sigue siendo absolutamente necesaria, tiene que combinarse con la experimentación, con la parte empírica, tiene que ser flexible, es falible, no hay unos principios absolutos de los cuales se pueda partir. Entonces hay que usar la deducción y hay que usar la inducción, o trabajar con el método hipotético deductivo, trabajar con la abducción. En fin, hay que hacer contrastación empírica y hay que ir haciendo ajustes. Y no vamos a encontrar nunca unos principios absolutos. Sin embargo, podemos progresar, podemos obtener conocimientos cada vez más finos. Bueno, ¿cuál es el pedacito de verdad del irracionalismo? Hombre, que el ser humano es como un iceberg, o sea, la parte racional sería la parte visible del iceberg y hay un montón de cosas ocultas. Somos críticos también del freudismo, no estamos refiriéndonos al inconsciente o subconsciente freudiano, sino más bien al no consciente, a las emociones, a los sentimientos, a una serie de aspectos que el cerebro trabaja sin que la razón o la corteza prefrontal esté a cargo de eso, o esté lo que llamamos consciente, consciente de. En ese sentido, hay mucho de irracional en el ser humano. De hecho, somos más irracionales que racionales. Pero eso no ha impedido que desarrollemos la lógica o la matemática o la ciencia. Por lo tanto, sí hay que entender al animal humano con sus emociones, sus sentimientos, con toda su irracionalidad, pero no hay que exagerar. Y ese es el problema de los posmodernos. Siempre están exagerando todo. Toman lo que les conviene y lo llevan a unos extremos que ya falsean totalmente el sentido original de esas críticas o de esas ideas. Con el universalismo y el relativismo cultural, bueno, el relativismo cultural también es parcialmente válido,
se entronizó en la antropología. La antropología surgió como una ciencia imperialista y luego se volvió lo contrario. O sea, casi que el antropólogo está en contra de Occidente muchas veces. El antioccidentalismo ha surgido de la antropología. Y entonces el relativismo cultural, que es parcialmente válido, olvida los universales, olvida la naturaleza humana. Por ejemplo, en el libro La tabla rasa de Steven Pinker se trata ese tema. Y al final aparece una lista de universales. De universales hay muchísimos. Y esta gente olímpicamente desconoce eh, nuestras características como especie. Que la cultura modula, ¿cierto? La cultura modula, pero la biología da el material que se va a modular y determina muchas cosas. Ahora, en el comportamiento humano hay cosas que son 100% genéticas, hay cosas que son 100% culturales y la gran mayoría de las cosas no están en ninguno de los dos extremos, sino que son combinaciones de tanto por ciento biología y tanto por ciento cultura. Esta es la famosa discusión de nature y nurture, o sea, biología y cultura, naturaleza y crianza. Bueno, pero el punto es el siguiente. Hoy por hoy somos críticos del eurocentrismo. El marxismo sí alcanzó a ser anti-eurocéntrico. Era eurocéntrico en Marx mismo, pero el desarrollo de la política llevó a revoluciones y al proceso de descolonización en África, los procesos aquí en Latinoamérica, en Asia, etcétera, la revolución china. Todo eso dio lugar a una crítica al eurocentrismo, pero esa crítica se puede hacer de dos maneras. Una cosa es criticar el eurocentrismo en el sentido de que se está planteando algo que es más bien local de Europa como si fuese universal. Y entonces lo que hay que buscar o lo que hay que corregir es encontrar el auténtico universal. Esa es una manera de criticar el eurocentrismo con la cual yo estoy de acuerdo. O sea, que desde Europa no nos presenten falsos universales y que podamos encontrar entre todos a nivel planetario lo universal, que ya no es como en el racionalismo. El racionalismo, lo universal era de principios. Y aquí, hoy en día, el universalismo es simplemente lo planetario, o sea, lo mundial, lo global, lo que abarca toda la especie, más no algo que emane de principios racionalistas. Entonces, digamos que la manera, a mi modo de ver, correcta de criticar el eurocentrismo es esa. Derechos humanos, un gran aporte europeo. Bueno, pero tiene un cierto sesgo eurocéntrico. Bueno, vamos a recomponer la visión de los derechos humanos para encontrar una visión mucho más universal. Perfecto, no hay problema con eso. Pero el, el relativismo cultural no plantea eso. No plantea encontremos nuevos universales o los verdaderos universales, sino que plantea es que todas las culturas valen lo mismo, todas las culturas tienen razón, todas las culturas tienen su validez para sí mismas. Hay que respetar todas las culturas, hay que respetar el, lo que cada quien piensa de sí mismo, que es una idea liberal, entre otras cosas. La autodeterminación de los pueblos, con la cual estoy de acuerdo, por supuesto, pero eso no, estamos hablando de conocimiento ante todo. Los pueblos pueden autodeterminarse de manera equivocada, como se autodeterminaron los alemanes cuando eligieron a Hitler en unas elecciones. Entonces, autodeterminación no quiere decir acertar. Entonces, el relativismo cultural considera que cada cultura tiene su verdad y todas son igualmente válidas, entonces hay que construir en pie de igualdad una ecología de saberes. Ahora, esto prácticamente niega la ciencia, o sea que no es posible una ciencia universal. Algunos relativistas culturales aceptan las ciencias naturales, pero no aceptan las ciencias sociales. Y evidentemente es cierto que en las ciencias sociales es más difícil la universalidad, es más fácil el sesgo ideológico, ya sea eurocéntrico, pero también puede ser latinoamericano céntrico. Perfectamente podría ser. Y de hecho ha sido también. Entonces, esa es la tal ecología de saberes.
Es desde el punto de vista epistemológico, algo equivocado. Tiene su pedacito de verdad, como vimos, pero es algo equivocado. Sí se llega al desconocimiento de la posibilidad de un conocimiento universal. Y a poner en pie de igualdad, como decir, no hay aprendizaje, entonces todo lo que hagamos vale lo mismo. Cuando no es así. Algunas culturas desarrollaron más unas cosas, otras desarrollaron más otras, tuvieron más avances unas, tuvieron menos avances otras. A veces los avances eran en unos aspectos acá y en la otra eran en otros aspectos, pero en todo caso, eh, las culturas, lejos de ser equiparables, son diferentes y con diferentes niveles y grados de desarrollo en diferentes parámetros. Entonces, una cosa es que A puede ser superior a B en un parámetro y B superior a A en otro parámetro, a que estén equiparadas en todo sentido. Son dos cosas diferentes. Entonces, allí hay que mirar o hay que hacer la crítica a ese aspecto y el marxismo, como pecaba de eurocéntrico, especialmente en Marx. Por ejemplo, tuvimos que defender a Simón Bolívar contra Marx en los años 70 porque eh, el panfleto que escribió Marx no le hace justicia realmente a la realidad histórica de Bolívar. Entonces, el anti-eurocentrismo tiene una larga historia. La manera de colonial o posmoderna de enfocarlo hoy en día es equivocada. No podemos, digamos, desconocer la posibilidad del conocimiento universal o de lo universal en general, incluyendo en las ciencias sociales, aunque sea más difícil. Esto también está relacionado entonces con el progreso. El progreso, digamos que el marxismo era determinista, veía la historia en etapas, en eso es sumamente hegeliano, y que eso pues no es válido. O sea, hoy pensamos la historia como algo mucho más contingente, pero sin lugar a dudas, mirando hacia atrás, no podemos negar que hay un progreso. Hay un progreso en lo tecnológico, hay un progreso en lo moral, hay un progreso en el derecho, hay un progreso en la complejidad de las sociedades, hay un progreso demográfico, hay un progreso en la escala de los pueblos. No es lo mismo un pueblo de 5.000 personas que se mueve 20 kilómetros a la redonda a un pueblo que abarca medio continente y tiene millones de personas. Entonces, obviamente los desarrollos van a ser distintos, los problemas que enfrentan son distintos. Al tener mayor escala va a tener eh, una cosmovisión mucho más adecuada a la realidad, porque el otro está viendo es un pedacito nada más. Entonces, una tribu del Amazonas puede decir que la Tierra es plana y eso es perfectamente adecuado a su realidad, pero es falso, porque la Tierra no es plana. Simplemente que está viendo el mundo desde una escala pequeña. Una cultura que tenga acceso a una escala mucho más grande va a entender que la Tierra es redonda, que eso sí es la verdad, o sea, aproximadamente redonda. Y ahí podemos hacer mediciones incluso ultra precisas de la forma de la Tierra. Bueno, el marxismo es humanista primero porque es anti-religión, anticlerical, anti-sagrada familia, bueno, toda la ideología religiosa de la época. Toda esa idea idealista de lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Cuando se habla del humanismo de Marx, casi siempre se hace referencia a los manuscritos del 44. Ahí hay unas ideas interesantes sobre la alienación. Yo pienso que el concepto de alienación sigue siendo necesario hoy en día. Es necesario. Ahora la alienación se da de otras maneras, pero sigue existiendo. Entonces hay un humanismo interesante allí, pero además hay un obrerismo. O sea, hay un sujeto que es un pedazo de la sociedad, que es el proletariado, la clase obrera, que en esa época estaba creciendo, estaba ganando importancia, tenía mucho futuro y eran los trabajadores, o sea, la principal fuerza de trabajo, sometida a unas condiciones infrahumanas. O sea, la revolución industrial convirtió a Inglaterra en la reina de los mares, en el gran imperio británico, pero la clase obrera británica estaba en unas condiciones miserables. Engels hizo un trabajo muy bueno sobre la situación de la clase obrera.
Entonces, que fue uno de los primeros trabajos incipientes de la sociología, un aporte a la sociología. Entonces, toda esa esperanza en un sujeto redentor en el proletariado, ya sabemos que no es cierta. El marxismo allí falló. No se previó, por ejemplo, en el siglo XIX, la sociedad de consumo, el crecimiento de las clases medias, la disminución de la clase obrera, etcétera. O sea, otras formas de producción más allá, digamos que postindustriales o del sector servicio, etcétera. Entonces se sobreestimó a la clase obrera. Y, pero fíjense, ese es un fallo subsanable, es un fallo que se puede corregir de manera relativamente fácil, pero eh, hay otros problemas en el marxismo que no son tan sencillos. De todas maneras, en la época actual de 1980 para acá, hay otro video que tengo acá en YouTube sobre 1980, el año en que todo cambió. eh, Surgen otros sujetos, o ya existían, pero adquieren más protagonismo, etcétera. Entonces llegan las políticas identitarias, pasan a primer plano. Las contradicciones socioeconómicas en la distribución de la riqueza y del ingreso pasan a segundo plano, se ven opacadas por reivindicaciones de tipo identitario y de reconocimiento, a veces de tipo simbólico. Entonces, allí la izquierda se está metiendo en unas dinámicas segregacionistas, en vez de algo que unifique al pueblo contra una oligarquía, o contra un 1%, el 99% contra el 1% que concentra gran parte de la riqueza del mundo. En vez de eso, lo que tenemos son luchas sectoriales, pedacitos por aquí, a veces hasta por tonterías, a veces por cosas simbólicas y a veces exagerando también con unas ultrasensibilidades que llevan incluso a coartar la libertad de expresión o con unas exageraciones que, como suelo decir, no hay más, algo más peligroso para una causa justa que los malos defensores. Más peligroso incluso que los enemigos, porque esos malos defensores ponen en ridículo la causa, con sus exageraciones, con sus tonterías, sus ridiculeces, sus locuras, terminan poniendo en ridículo y quitándole credibilidad a la defensa de unas causas justas que hay en temas de género, raza, medio ambiente y obviamente en temas de la izquierda. En los temas tradicionales de la izquierda, Lenin llamó eso la enfermedad infantil del izquierdismo. Pero esa enfermedad infantil hoy en día está presente en los feminismos, está presente en las luchas raciales, está presente en las luchas ambientales, está presente por todos lados, en forma de exageraciones, básicamente. Que el problema del posmodernismo y todo esto viene en coger pedacitos de verdad y extrapolarlos o exagerarlos hasta llevarlo a unos extremos ridículos. Bueno, con esto, digamos, ya hemos dado un contraste entre marxismo y posmodernismo. Eh, ya dije antes que el marxismo entonces es moderno, es ilustrado, y que el posmodernismo debería llamarse más bien antimodernismo. Yo estoy a favor de la modernidad, eh, estoy a favor de la razón, pero no la razón trascendental, sino la razón del animal humano. O sea, poner en juego nuestras capacidades cognitivas, así es sencillo, porque tiene potencia real, sin desconocer los aspectos emocionales, de sentimiento, etcétera, propios también de nuestra realidad corporal. Entonces, hablamos de un universalismo que no es racionalista y hablamos de un materialismo adecuado pues, a la ciencia del siglo XXI. En este sentido, pues, un punto de cruce es el tema de la ciencia. O sea, hace décadas, si uno quería encontrar anticiencia, tenía que buscar en la derecha. Los nazis, por ejemplo, utilizaron ciencia y tecnología, pero también se inventaron una ideología totalmente anticientífica. Entonces, había anticiencia en muchos, principalmente en la derecha,
Pero, y el marxismo, bueno, se equivocó por el dogmatismo. El caso Lysenko en la URSS fue un caso de anticiencia también. Pero eso es producto de la dictadura y producto el dogmatismo, la ideología incrustada allí. Entonces, eh, las encuestas, los análisis, los estudios actuales muestran que hay casi tanta anticiencia y tecnofobia en la izquierda como en la derecha. En algunos países hasta podría haber más en la izquierda que en la derecha. Por eso las teorías conspirativas, que en su mayoría provienen de la derecha, o sea, las inventa la derecha, como surgió ahora en Estados Unidos con el trumpismo, en la pandemia, etcétera, mucha gente de izquierda se las traga, sobre todo ahora que no hay formación política. Entonces, tenemos allí que eh, el tema de la ciencia y la tecnología divide a la izquierda y divide a la derecha. Tenemos izquierda anticientífica y tenemos derecha anticientífica. Y tenemos izquierda procientífica y tenemos derecha procientífica. Entonces, así como hay una división izquierda-derecha, hay una división entre ciencia y anticiencia. Esto lo tengo yo reflejado aquí en este cuadro, que forma unos cuadrantes políticos epistemológicos, y entonces vemos que la izquierda y la derecha están cruzadas por una división interna, una fractura interna, que lleva al desarrollo de una izquierda mítica, así como ha habido una derecha mítica. De ahí es que hablo yo de izquierda mítica como izquierda anticiencia, izquierda que se cree pseudociencias, izquierda que se cree teorías conspirativas, izquierdas decoloniales, izquierda posmoderna, eh, todo este tipo de izquierdas antibiología en temas de género, etcétera. Todo este tipo de izquierda es izquierda mítica. Se reemplaza el conocimiento por la ideología y los mitos. Bueno, en el caso de la historia, el marxismo entendía la historia como explicada por fuerzas objetivas. Gracias al marxismo se dejó de pensar en la historia como el producto de unos héroes y de unos grandes hombres, sino ya ver a los pueblos como protagonistas, a los procesos sociales por actores colectivos y por fuerzas objetivas, que están basadas en intereses de grupos sociales claramente determinados. Entonces, esa manera de explicar la historia fue un gran avance en la historiografía. En Colombia produjo la nueva historia, que es una un progreso, sí, un avance de la ciencia histórica en nuestro país. Eh, ya desde el punto de vista de mirar la historia, entonces el marxismo no hace moralismo. La moral es algo contextual, es superestructura, depende de las condiciones de la época. No hay una moral suprahistórica. Entonces eso de andar haciéndole juicios a Cristóbal Colón y juicios a no sé quién del pasado, eso no tiene sentido desde el punto de vista de la historiografía. Eso es ideología, construir relatos que pueden ser acomodados, que pueden ser inventados, distorsionados, etcétera, para reivindicar alguna cuestión política del momento actual. En el caso de la historia reciente, eso es inevitable. Y por eso hablamos de memoria, la memoria histórica, la memoria colectiva. Pero la memoria histórica y la memoria colectiva no puede ir más allá de 100 años atrás, a lo mucho 150 años. O sea, hay un criterio para eso y es que tú puedas haber hablado con un testigo de los hechos para que podamos hablar de memoria. Una persona de 90 años hoy, que hace 80 años cuando tenía 10, habló con otro señor de 90 años de aquella época, que le contó algo que vio de niño. Estamos mirando hacia atrás en el tiempo hasta unos 100 y pico de años. Testimonio, estamos viendo testimonio, no conocimiento. Pero eso es memoria. O sea, se puede construir memoria desde ese punto de vista. Eso es extremadamente difícil. Por ejemplo, reconstruir hoy memoria de la masacre de la Bananera, en diciembre de 1928, es difícil. Ya prácticamente no consigues ningún sobreviviente. Pero podrías conseguir personas que hablaron con testigos de los hechos. Dentro de un tiempo ya eso no será posible. Bueno, de esto vamos a leer un texto más adelante. Historia es un relato subjetivo, se confunde con memoria colectiva o memoria histórica. Entonces, ese es un debate interesante en la ciencia histórica, que es lo de historia y memoria.
un trabajo de Mario Carretero muy bueno sobre enseñanza de la historia y sobre ese contraste entre historia y memoria, que es peligroso, peligroso reemplazar la historia con memoria. Reivindiquemos la memoria, que es un campo de lucha, evidentemente, pero eso es con la historia reciente. La historia de más atrás hay que conocerla con evidencias que se consiguen a través de la investigación científica, no por relatos de oídas, tradiciones orales distorsionadas que han pasado por de cuanta cosa y que no son confiables. Entonces hay que ir a las evidencias. Y gracias a la ciencia hoy podemos conocer el clima, la manera como se alimentaban, la tecnología que tenían, todas las características de las sociedades anteriores. Cuándo hubo crisis, cuándo hubo muertos, qué tipo de violencias había. Todo ese tipo de cosas se puede averiguar con evidencias arqueológicas y evidencias de tipo la palinología, el estudio de paleobiología, paleoclima, etcétera, etcétera. Entonces, ya existen técnicas y metodologías científicas para conocer el pasado que apoyan a los historiadores, más lo que ya los historiadores hacían a nivel de archivos y evidencias documentales, y así se construye o se reconstruye un relato del pasado científico, no ideológico, en el cual no hay que tomar partido, pues no hay que ponerse que el bando de los malos y el bando de los buenos, hacer maniqueísmo, hacer anacronismo, hacer juicios morales en términos jurídicos actuales o en términos morales actuales a personajes de hace siglos. Entonces vamos a condenar a Aristóteles por esclavista. O sea, eso son cosas ridículas. Y al decir eso, entonces le dicen, entonces estás a favor de la esclavitud. Eso es una falacia total. Uno tiene que estar a favor de la esclavitud porque nosotros somos del siglo XXI, pero los que vivimos actualmente tenemos unas condiciones muy diferentes. Hay que ponerse allá en los zapatos del otro, hay que mirar el contexto en que está el otro para entender cómo pensaban, no el individuo, cómo pensaban los pueblos, los colectivos humanos. Y te darás cuenta que perfectamente en una sociedad puede estar normalizada la esclavitud o la servidumbre o la masacre o la tortura o los sacrificios humanos como sucedía aquí en la América precolombina. Entonces, eso esa es la historia humana, esa es la característica de nuestra especie. Y también es una prueba de progreso, o sea que de progreso moral, que nosotros hoy desde el punto de vista moral miremos hacia atrás y nos cause cierto resquemor lo que observamos en el pasado, es un indicio, una señal de progreso moral. Es más, tú lees la Biblia, de la cual dicen que es para enseñanza moral, y la Biblia está llena de cosas horripilantes que nosotros en nuestra moral actual no aceptamos. Es decir, nuestra moral actual es mejor que la moral de esos pastores de, de la Edad de Hierro que escribieron esos libros. ¿Mejor en qué sentido? En el sentido del progreso moral. Y eso lo podemos ver parado en el siglo XXI. Pero no podemos exigir transhistóricamente a los del tiempo pasado que tengan la moral del siglo XXI. Eso no va a suceder. Y así no podremos entender entonces cómo pensaban, por qué pensaban, cuáles son las causas. Hay que pensar en términos de causas, de procesos, más que en términos de sujetos. Eso es pensamiento científico. Por último, pues el marxismo tardío antiimperialista es anti-eurocéntrico, pero no anti-universalista, busca una auténtica universalidad, estamos de acuerdo. El decolonialismo, en cambio, que es un derivado, yo lo llamo el hijo renegado del posmodernismo, porque ellos dicen que no son posmodernos, pero tienen la misma epistemología, la misma ontología, y lo único que los diferencia es que ellos hacen una crítica a los posmodernos diciendo que son también eurocéntricos y que ellos sí se escapan de eso y son antioccidentales. Claro que todos los que dicen eso, todos los gurúes del decolonialismo, viven en Occidente, gozan con el confort de Occidente, trabajan en nichos universitarios, andan en carro, andan en avión,
O sea, viven occidentalmente. Yo respeto a la persona antisistémica que critica desde fuera del sistema, que realmente es insurgente respecto al sistema, pero no a los acomodados al sistema que gozan de sus prebendas y se dedican a criticar el sistema. Eso es incoherencia y es inconsecuencia. Bueno, vamos a continuar entonces la historia de la izquierda postmarxista, más o menos de 1979. Estoy pensando en Lyotard, la condición postmoderna, también el año de la Revolución Sandinista, por cierto, hasta el año actual. Más o menos esa historia que abarcaría entonces 42 años. Ya yo mencioné el video sobre 1980, lo recomiendo acá en YouTube. La izquierda, perdón, la historia de la izquierda postmarxista es la historia de la irradiación del postmodernismo en la academia, las ciencias sociales, los estudios culturales, los movimientos sociales y finalmente las organizaciones políticas. Eso lo podemos ver además en los foros de Sao Paulo, pero ustedes ven que esos foros, el foro social, pero ustedes ven que todas esas reuniones eh, son como una torre de Babel, o sea, ahí a la larga no ha salido una corriente unificada de pensamiento de la izquierda mundial. Estamos lejísimos de eso. Y mucho menos una teoría científica de la sociedad, menos. Bueno, en el mismo periodo, que estamos hablando allí, también se dio un auge del liberalismo y del neoliberalismo, entonces eso ya es otra historia que nos lleva a un tema también muy interesante, que es la fractura del liberalismo. Proceso que influyó a su vez en la derechización de la izquierda socialdemócrata. Bueno, pues aparte de la izquierda marxista, estaba la izquierda socialdemócrata, izquierda liberal, izquierda anarquista, etcétera. Esas izquierdas tradicionales, pero todas de una u otra manera estuvieron influidas por el marxismo. El marxismo era predominante, casi hegemónico. Y lo que pasa era que se fracturaba en diversos intérpretes, digamos así. Entonces daba lugar a diversas corrientes. Pero el liberalismo estuvo impactado por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán y Rafael Uribe Uribe aquí en Colombia, siempre estaban en el tema del socialismo, etcétera, y leyeron a Marx y lo estudiaron. Bueno, ese tema del liberalismo no nos saldría totalmente, nos sacaría el tema, pero había que mencionarlo porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Eso ya sería para complementar lo dicho hasta aquí, que está más centrado en el marxismo y su paso a ideas postmodernas. El populismo también tuvo una presencia temprana en Rusia y Estados Unidos, pero es otro fenómeno que influyó notoriamente en la izquierda latinoamericana de un modo muy particular. Eh, por ejemplo, Gaitán, la NAPO y el M19 son un hilo populista en la historia de Colombia, sobre el cual también he estudiado y conocí muy de cerca y, y he escrito ponencias o tengo videos sobre eso también. Lo que pasa es que esos videos no están en YouTube. Bueno, solo recientemente el populismo ha tenido impacto en el primer mundo y en versiones de derecha. Entonces ya este populismo del cual se ha debatido tanto desde Trump para acá, y ahora Bolsonaro y Johnson y no sé qué, este populismo de derecha es un fenómeno más reciente, que tiene en común con el otro populismo algunas cosas, pero también tiene diferencias. Entonces hay que tener cuidado ahí porque le damos la misma etiqueta a fenómenos que en última son diferentes. El populismo latinoamericano es diferente y es un populismo más de izquierda. Tanto el marxismo como el posmodernismo, digo yo, están equivocados, pero sus fallas son bien diferentes y determinan dos tipos de izquierda muy distintos. La alternativa sería una teoría científica de la sociedad, pero eso todavía está por construir. Hay elementos ya desarrollados, pero a eso le falta todavía integrarse. Entre otras cosas porque la misma academia tiene divididas las disciplinas todavía, algo que debería irse superando. Esa división de las ciencias sociales no tiene una base epistemológica, sino más bien fue circunstancial de su desarrollo histórico en los últimos 100, 150 años y ya debería superarse.
Yo escribí algo a propósito de la discusión que tuvimos sobre la tumbada de la estatua de Cristóbal Colón, donde veo marxistas apoyando el hecho. Para mí, mis amigos marxistas que son posmos y no se han dado cuenta. Lo primero que aprendí al estudiante de marxismo en la época de auge de la izquierda marxista era a pasar de hacer juicios morales a hacer análisis científico con el marco teórico marxista. Aclaro que este escrito no es para cuestionar la validez de ese marco teórico. Por tanto, parto de que el marxismo se concebía a sí mismo como ciencia. Se puede discutir la cientificidad, pero no es, o sea, en este desarrollo parto de que aceptemos en gracia de discusión eso. Continuemos. Entonces, la explotación del hombre por el hombre, entre comillas, no era un asunto moral, no era el producto de la maldad o algo por el estilo, sino una ley de la historia de la sociedad humana, producto de fuerzas objetivas, estructurales. La moral se entiende entonces como una superestructura determinada por la infraestructura, o sea, las condiciones materiales de existencia, el nivel de desarrollo de la fuerza productiva, las relaciones sociales de producción. Y por tanto, la moral es de carácter contextual. No hay moral suprahistórica. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con el carácter contextual de la moral. Solo que hoy, más que apoyarnos en el marxismo, o no solamente en el marxismo, podemos sustentar esa idea desde la neurociencia y la psicología experimental. Por las mismas razones, el marxismo no concebía la historia como el producto de, entre comillas, los grandes hombres, los héroes, los reyes, los generales, etc. El papel del individuo en la historia perdió relevancia, lo cual fue un aporte muy bueno para la historiografía. Por ejemplo, en Colombia llevó al cambio los libros de texto de historia tradicional por lo que se conoció como nueva historia, básicamente producto de investigaciones marxistas. Porque hay algunos que creen que las nuevas o las generaciones de las últimas décadas se educaron con la historia de la leyenda blanca y con la historia hecha por las oligarquías, las élites de acá, cuando en realidad muchos de los textos de historia de Colombia en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, eran textos hechos desde la visión marxista. Y se los llevaron a los colegios y generó problemas que hay editoriales del tiempo en contra de esos manuales de historia. Lo que pasa, ya eso es otra historia, que el marxismo fue decayendo, el magisterio terminó volviéndose evangélico, de marxista pasó a evangélico. O sea, retroceso también por ese lado, no solamente por el posmodernismo. Volviendo al tema de la moral, el marxista no luchaba contra la burguesía porque era mala, como algunos antiuribistas. Son antiuribistas porque Uribe es malo. Eso es una posición moral, eso es un nivel de conciencia mínimo. El marxismo no es una indignación virtuosa. Las indignaciones virtuosas están de moda. Pero como digo, ese es un nivel de conciencia mínimo. Entonces el marxismo no es una indignación virtuosa, aunque era común que el discurso marxista reclutara adeptos que ya habían adquirido un primer nivel de conciencia, o sea, la indignación moral por la explotación. Eso es otra cosa. Pero el marxismo entonces, a través de un fuerte trabajo de formación política de cuadros, llevaba a la persona a superar ese nivel, pasando de lo moral a lo científico, es decir, de lo subjetivo a lo objetivo. En eso consiste la formación política. El que esté todavía haciendo indignación y juicios morales está en un nivel bajo de cultura política. Entonces, la cultura política implica un desarrollo científico del análisis de la sociedad. O de otra manera estaremos haciendo una política espontánea y silvestre, primitiva, sin mayor relevancia, sin proyecto de futuro. Ustedes ven que en el paro no se habla de revolución, sino de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pura defensa. ¿Cuál es la propuesta de futuro? No, hay que quitar la reforma tributaria, listo, quitemos la reforma tributaria, pero ¿cuál es la propuesta de política tributaria? ¿Cómo financiamos, digamos, las políticas sociales? ¿Cómo financiamos los gastos del Estado? Todo eso hay que resolverlo con una propuesta de modelo de sociedad.
Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita conocimiento. Entonces hay que estudiar, hay que investigar. No es cuestión de espontánea allí ni de memes, cultura memética o repetir como loros o como rebaño los discursos que circulan por internet. Si el marxismo rechazaba el moralismo en el análisis de la sociedad presente, con mayor razón lo rechazaba en el análisis del pasado, porque entonces además era extemporáneo, anacrónico. Entonces, como marco teórico para la historiografía, el marxismo rechazaba de plano el anacronismo y el maniqueísmo, como lo rechaza cualquier historiador que se precie de tal. Ya los otros serían historiadores inserios, que están allí haciendo política, no haciendo ciencia. Una cosa es que la ciencia, que el político tome de la ciencia, que eso está perfecto, y otra cosa es politizar la ciencia en el sentido de sesgarla hacia objetivos predeterminados. O sea, volver al tema del molde, tenemos el molde y que la realidad se incruste dentro del molde y quepa allí como sea. No, el molde puede fallar y hay que adecuarlo a la realidad si queremos entenderla y cambiarla. Bueno, aunque al ser determinista, el marxismo creía en el progreso como un desarrollo de las leyes de la historia que necesariamente tendrían que ser suprahistóricas. En todo caso, leyes suprahistóricas es una cosa y moral suprahistórica es otra. Si hay contradicción allí, bueno, analicen eso. Sería en ese caso una contradicción del marxismo. Yo no lo veo como contradicción, de todas maneras. El marxismo se proponía cambiar el modo de producción capitalista por el socialista, que luego devendría en comunismo, no se sabe cuánto tiempo después. Por tanto, el marxismo era anticapitalista, pero consideraba un progreso el desarrollo del capitalismo desde sociedades precapitalistas. Desarrollar el capitalismo en países atrasados era un avance, un progreso, que preparaba las condiciones para una revolución socialista. Desde este punto de vista, la expansión de Europa por otros continentes fue un hecho prácticamente inevitable, producto del desarrollo del comercio y la navegación, dando lugar a un incipiente capitalismo mercantil, positivamente valorado como progresista. Concuerdo con eso, por supuesto. Entre otros beneficios produjo la revolución científica. Y estoy de acuerdo en que era inevitable. O sea, tarde o temprano se iba a dar el encuentro de la humanidad que estaba partida en dos desde la edad de hielo. 14.000 años partida en dos. Con Colón eso cambió. Los vikingos 500 años antes llegaron, pero no cambiaron esa historia. Este enfoque es radicalmente distinto a la mirada moralista, anacrónica, maniqueísta, idealista y subjetivista de quienes miran el pasado como un relato moral acomodado a intereses políticos identitarios ajenos por completo a la ciencia. O sea, algo nada distinto al poder dominante que también inventa un relato falso del pasado acorde a su interés político de élite. O sea, hay ideología del poder dominante, hay ideología de grupos insubordinados y tal, o que tratan de oponerse al poder dominante. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a la leyenda blanca oponemos la leyenda negra. Pero seguimos en la leyenda, o sea, en la ideología, cuando lo que tenemos que oponer es la ciencia, la investigación historiográfica, encontrar la verdad histórica, los hechos. A partir de allí, entender que había seres humanos en este continente, en el Nuevo Mundo, había seres humanos allá con todos los defectos de la especie humana y con todas las virtudes. Grandes desarrollos allá y acá y también barbaridades, cosas horribles en todos lados. De eso podemos hacer un inventario. Bueno, esta mirada, o sea, esa mirada moralista, anacrónica, maniqueísta, idealista y subjetivista se apoya en filosofías especulativas como el posmodernismo y su hijo renegado, el decolonialismo. O sea, el pensamiento decolonial, se llaman ellos, no les gusta que le digan decolonialista, pero yo digo que es un ismo, porque es una ideología, no es ciencia. Aquellos que se dicen marxistas, pero piensan como posmodernistas,
ejemplifican la tesis de que el posmodernismo colonizó al marxismo, es decir, a las mentes que se creen marxistas. Sí, yo no creo que realmente el posmodernismo haya colonizado al marxismo como tal. Más bien creo que hay gente, digamos, que fue marxista en los años 70 y sigue siendo marxista, un marxismo obsoleto. O sea, siguen pegados, fosilizados en el dogma. Y hay gente que fue marxista, pero luego fue cogiendo todas las modas, acríticamente. A medida que van apareciendo nuevas modas, ellos están en la jugada, en la última y tal. Eso que parece muy bueno, muy dinámico y tal, actualizarse, no es tan bueno si pensamos que lo que sucedió realmente no fue un progreso, sino una involución. O sea, pasamos del marxismo al posmodernismo, para mí eso no es un avance, es un retroceso. O sea, es algo más bien negativo. El marxismo tenía un buen programa. Estaba, digamos, como quien dice, bien enrutado, más o menos. Si hubiera tenido capacidad de autocorrección, hubiera hecho muchísimos aportes a la ciencia social más de los que hizo. Desafortunadamente, eso no sucedió. El marxismo decayó en ese vacío, en esa orfandad, fue llenada por el posmodernismo a partir de 1980. Claro que en los años 80 hubo una etapa ahí en que Gramsci se puso de moda, pero fíjense que Gramsci enfatizó un estudio muy importante que a mi modo de ver también tiene alto grado de validez sobre la cultura, sobre la hegemonía cultural y todo eso. Entonces la cultura pasó a primer plano y eso le dio más alas al posmodernismo. O sea, Gramsci también le sirvió al posmodernismo. Y sin embargo, el análisis de Gramsci, visto integralmente, es muy bueno, pero puede llevar a un reduccionismo culturalista, por ejemplo. Y ahí sí se deforma y se vuelve una exageración. Bueno, yo seguí aquí escribiendo sobre revolución bolchevique, revolución china, la fase imperialista del capitalismo, la descolonización. Esto ya será en otro momento. Eh, es bueno retomar toda esta historia del marxismo, sobre todo los jóvenes hoy que hablan de marxismo pero no lo han estudiado. Hace unas décadas era obligatorio. En una universidad era obligatorio. Los programas, por ejemplo, de economía quitaron el marxismo hace como 30 años. Se estudiaba marxismo en todas las facultades prácticamente, y con mayor razón en las facultades de ciencias sociales. Bueno, eso era lo que quería plantearles aquí. Yo considero que hay mucho oscurantismo metido entre la izquierda, hay mucho alejamiento de la ciencia y que eso es un retroceso. La ciencia y la tecnología es lo que marca la pauta en el mundo actual. Si la izquierda se la entrega a la derecha, nos jodimos. La izquierda tiene que ser científica. El marxismo estaba de acuerdo con eso. Y hasta cierto punto el desarrollo de la Unión Soviética tuvo que ver con eso durante un tiempo. Entonces, mi invitación es a que, primero, si tú quieres ser postmoderno, si eres estudiante de filosofía y te inclinas hacia el postmodernismo, bueno, listo, pero debes ser consciente de eso. Lo que me parece grave es que las personas vayan adoptando el postmodernismo, pero no se den cuenta de cuáles son las ideas que están allí, cuáles son las filosofías que están allí debajo. Entonces, cuando en filosofía discutimos cosas muy abstractas, la verdad objetiva, el relativismo, el libre albedrío, o sea, toda una, el cientificismo, o sea, toda la filosofía, la ciencia, la epistemología, la ontología, materialista o no, etcétera. Todo eso, esas discusiones aparentemente abstractas o a lo mucho relacionadas con la ciencia, en realidad son discusiones políticas. Tienen muchísimo que ver con la política. La influyen. Entonces, una persona que está en política, en la izquierda, eso de epistemología, ontología, entonces, ese cuento raro le parece sumamente extraño y que no tiene nada que ver con lo de él. En la práctica, está asimilando, absorbiendo discursos que están influidos por esos pensamientos filosóficos. Si no los conoce, no participa en la discusión. Va a ser un mero receptor pasivo de las modas. En ese sentido, la izquierda no tendría la capacidad de conducir su futuro. Iría a la deriva de una serie de modas que se van produciendo.
con una gran ventaja para el 1% que domina las economías del planeta, el 1% más rico. Y es que la contradicción principal, la contradicción socioeconómica, digámoslo así populistamente, entre ricos y pobres pasa a segundo plano y pasan a primer plano una serie de reivindicaciones sectoriales, muchas veces simbólicas, que ellos pueden graciosamente conceder, y mientras la gente se entretiene ahí tumbando estatuas y tal, nos están dando por la cabeza. Y se está concentrando el ingreso, y el neoliberalismo está haciendo de las suyas en la política social y económica. Entonces, el 1%, o sea, esa oligarquía, feliz, feliz de que la izquierda está distraída en de cuanta cositería pueda haber por ahí, sectorial, a veces segregacionista incluso, en vez de confluir en una convergencia, una unidad popular grande, en la cual no seamos un archipiélago de, como el Partido Demócrata de Estados Unidos, de minorías sumadas, esa es una suma artificial, sino que tengamos una convergencia de ideas, o sea, digamos, un desarrollo teórico convergente, no digamos unificado para no ser tan ilusos, digamos convergente o que tienda a la convergencia para ser más eficaces en las definiciones acerca del futuro de la izquierda. Hasta allí dejo por ahora y comentarios aquí en YouTube o en el Facebook, en el blog, etcétera. Hasta pronto.